Buenas noches para todos. Damos inicio a esta segunda web conference de entrenamiento auditivo. Bienvenidos a este espacio para poder comentar temas que estamos ya en curso con la tarea 2 y también algo referente a la tarea 1 que acabó, que ya debió ser enviada. Bueno, hay una segunda oportunidad también para los que no la han presentado. Entonces, vamos a dar inicio primero con esta temática que les he traído esta noche y se llama comprensión del dominio de la frecuencia para entrenar nuestro sistema auditivo. Precisamente la tarea 2 tiene que ver con el dominio de la frecuencia. En esta presentación vamos a despejar todas esas dudas que tenemos para entender qué es ese dominio de la frecuencia en el campo del audio y del sonido. Entonces, vamos a empezar antes de iniciar con este tema. Quisiera comentarles que recibí la tarea 1. Faltan varios estudiantes por entregar. Debido a los problemas, supongo, a los problemas en la plataforma que se presentaron, entonces hay una segunda oportunidad de entrega que es hasta mañana sábado 18 durante todo el día. Entonces, para que puedan desarrollar esa tarea, que no es difícil, ¿no? Es simplemente observar un video que es muy interesante sobre el funcionamiento del oído. De verdad es muy interesante el funcionamiento de nuestro sistema auditivo, cómo podemos percibir cómo son esos subsistemas, esos elementos, esos órganos que tenemos en nuestro sistema auditivo que hacen que podamos interpretar el sonido. Y hay una segunda parte de la tarea donde se trata de diferenciar una serie de audios. Sí, en realidad son 5 audios y debemos ordenarlos desde el más grave al más agudo. Igualmente ubicarlos en un esquema que es el esquema de la membrana basilar del sistema auditivo, ubicarlos los audios ahí porque este es el órgano que se encarga de diferenciar las frecuencias, los diferentes sonidos y sus frecuencias. Todo esto está explicado en ese corto video que dura como 6 minutos y medio y que está muy bien explicado de una forma didáctica y con animaciones en tercera dimensión y muy entendible, ¿cierto? Es muy entendible el video. Perfecto, entonces, siguiendo con nuestra temática, bueno, antes de entrar también termino. Los trabajos que me enviaron están muy bien escritos, de acuerdo a lo que se pidió, a la estructura. Tenemos que seguir así. Durante estos días siguientes, vamos a recalcar mucho el uso de la norma APA, séptima edición, ¿cierto? Esta norma es la que regula o digamos también pone unas pautas que son obligatorias para la escritura de un documento. En este caso, un trabajo escrito, que es el que estamos presentando nosotros. Es importante conocerla y darle uso a esta norma porque todos los trabajos de la UNAD se los está recibiendo en esta norma. Y cuando estén haciendo su trabajo de grado, igualmente la van a tener que aplicar en su documento de grado. Entonces es importante que desde ya, porque el tiempo se pasa rápidamente y en cuestión de abrir y cerrar de ojos ya están haciendo su trabajo de grado. Entonces por eso es bueno iniciar de una vez con la norma APA. Es importante también porque desde la biblioteca de la UNAD, que es una organización muy grande, gigantesca de documentos, envían
de hecho enviaron ayer un correo donde dice que muchos documentos de grado han sido rechazados por no tener la norma APA. Entonces, van a hacer una capacitación para los estudiantes que están en ese proceso de escritura del documento de grado para que lo escriban bien, según la norma APA. Eso pues me lleva a mí a decirles que es importante que desde este periodo que es segundo, ¿cierto? Para ustedes el entrenamiento auditivo puede ser que haya también de primero, se pongan en esa tarea de ya incluir la norma APA en sus documentos. Igual en la vida laboral es importante también, siempre se la va a solicitar, puede ser que se use otra norma, hay otras normas como ICONTEC, como Chicago, entre otras, que pueden exigir, ¿no?, las diferentes empresas o para presentar una hoja de vida, un informe, en fin, todos estos documentos que uno los debe entregar ya en la vida laboral de la mejor forma, pues para tener éxitos, ¿no?, en las labores. Bueno, entonces eso lo vamos a ir tratando. Bien, entonces, siguiendo con nuestra presentación, la temática de hoy, pues es la temática que tiene que ver con la tarea 2. La tarea 2 se refiere al entrenamiento auditivo en el dominio de la frecuencia o en el campo de la frecuencia, que es lo mismo. En este caso, el dominio y el campo se entraría a ser como un sinónimo, ¿no?, como palabra sinónimo. Es como en ese contexto de la frecuencia también. ¿Sí? Vamos a ver qué es frecuencia entonces. Bueno, entonces iniciamos. En esta gráfica que yo les mostré en la anterior web conference, tengo un concepto de frecuencia, ¿sí? Además de un concepto de amplitud también, que están ahí graficados y están ahí marcados, ¿cierto? Pues vamos a recordarla muy bien para tener muy claro qué es la frecuencia en el campo del audio y del sonido. Esta curva que se ve aquí, pues es la representación gráfica de un sonido que va avanzando. ¿Por dónde va avanzando ese sonido? Por diferentes medios puede ser. El más común es el aire, pero puede también propagarse por los sólidos, como los muros de un edificio, como las paredes, como las puertas, el metal, ¿no?, el acero, columnas de acero. Puede propagarse el sonido en sólidos, en roca, en concreto. Y también en líquidos, como el agua y pues cualquier otro líquido que conozcamos. En el aire se dice que es un medio gaseoso, ¿sí? El aire se puede, entonces, y es el medio más común por donde se transporta el sonido. La mayoría de sonidos los escuchamos es por el medio del aire. ¿Qué pasa con el aire? Ese medio es un medio elástico que permite transportar una onda, ¿sí? La onda se transporta por el aire de una forma que va avanzando por los cambios de presión que hay en las partículas. Ese movimiento que estoy describiendo, quizá pues un poco técnico o físico, pues se mueve con esta gráfica como está esta gráfica. ¿Qué significa esta gráfica? La montaña de arriba, ¿sí?, o esta pequeña curvatura que va hacia arriba, digo hacia arriba porque tengo un punto de referencia. ¿Cuál es? Esta línea amarilla que está aquí punteada. Le vamos a decir que es el punto cero o el punto de equilibrio, que es cuando no hay sonido, estamos en cero, cero volumen, cero energía, pero cuando se origina un sonido por cualquier movimiento de algo, de un objeto, pues empezaría ese sonido a empujar hacia adelante y es mi representación gráfica de ese empuje. ¿Sí? Cuando llega a su punto máximo de empuje, esa es la amplitud máxima, ¿sí?, que está ejemplificada o está parametrizada aquí mediante esta línea. ¿Sí? Y cuando esas partículas se empujan hacia allá por el movimiento de algo, pues por ser elástico ese medio, vuelve a su estado de equilibrio.
Ese es como el principio de elasticidad, ¿no? O en física también se le llama lo que es la inercia. La inercia es la propiedad que tiene un cuerpo a permanecer en equilibrio. Y eso sucede aquí en la Tierra, por la atmósfera, por la presión atmosférica. ¿Sí? Si yo empujo un balón en un campo de fútbol, lo pateo, se pone en movimiento el balón, pero finalmente se llega a un equilibrio, o sea, se queda quieto. Esa es la propiedad de la inercia que tenemos aquí en nuestro medio, ¿no? En este caso el aire. El aire está conformado por pequeñas microscópicas partículas. Esas partículas entran en oscilación cuando hay una perturbación como un movimiento de algo que genera sonido. Entonces se van hacia adelante, pero después vuelven al equilibrio y se van hacia atrás y pasan de nuevo al equilibrio y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces es un empuje que hay hacia adelante, luego vuelven hacia atrás, adelante, atrás. Eso es la oscilación, la que se presenta en un medio como el aire cuando ocurre el sonido. Entonces, por ejemplo, cuando hablo, estoy hablando con un amigo que está por allá lejos, lo llamo, entonces estoy perturbando el aire con mi voz, que se origina en mis cuerdas vocales, en mis pliegues vocales. Se origina ahí esa vibración, entonces estoy empujando las partículas del aire, entran en vibración y esa vibración es transmitida partícula tras partícula hasta llegar allá al objetivo que es mi amigo al que quiero llamar, ¿cierto? Ese es el transporte de esa onda. Es parecido, muy parecido a las ondas que se generan en el agua cuando tiro una piedra. Entonces tiro una piedrita y se generan unas ondas que se van transmitiendo hasta allá y hasta que se desvanece. Es algo muy similar. Yo me ponía un ejemplo también, la ola que se hace en un estadio de fútbol o en un estadio deportivo, ¿cierto? La gente se pone de acuerdo, alza las manos y ese movimiento le transmite el movimiento a los vecinos y así sucesivamente. Y viéndolo de afuera, pues se genera, hay una, como una sensación de que se moviera la gente, se estuviera desplazando alrededor del estadio. Pero en realidad lo que se está desplazando es esa ola, la famosísima ola, ¿cierto? De los estadios. Igual, de la misma forma, son las partículas de aire. Entonces, uno las empuja, se quedan en su sitio vibrando, pero esas empujan a las demás, de las demás, de las demás, y se transporta esa información que es el sonido. Bien, esta gráfica me representa, pues, esa ola que va recorriendo, o esa onda que se recorre así, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Esto, cuando va hacia adelante y hacia atrás y vuelve al estado de equilibrio, se le denomina una oscilación, ¿sí? Cuando parto del origen, avanzo, retrocedo y vuelvo al origen, es una oscilación. Recorro la oscilación desde aquí, desde cero, atrás, y llego al punto cero, una oscilación. Es decir, aquí en esta gráfica tendríamos dos oscilaciones, ¿cierto? Dos oscilaciones, una y dos. Muy bien, ¿para qué representé estas dos oscilaciones aquí? Si yo tengo un segundo de tiempo y en ese segundo ocurrieron dos oscilaciones, pues ese es el concepto de frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia se la mide en una unidad que se denomina hertz, ¿sí? El hertz es la cantidad de oscilaciones que ocurren en un segundo de tiempo. Entonces, en esta gráfica que tenemos aquí, hay dos oscilaciones en un segundo, quiere decir que hay 2 Hz. Perfecto. Este sonido de 2 Hz que estoy graficando aquí es bastante grave, es decir, bastante bajo también se le puede decir. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que es bajo? Entonces voy a hacer una comparación de algunos instrumentos musicales, que es los que más conocemos nosotros en nuestra vida diaria.
Si voy a una banda sinfónica o una banda que tenemos en nuestras ciudades, hay un instrumento muy grande que tiene un pabellón súper gigante, ¿sí? Que se le llama tuba o también se le llama saxofón, creo que es. Entonces produce sonidos muy graves, ¿no? El músico se lo cuelga como en los hombros, sale por acá un pabellón gigante por acá atrás y tiene una boquilla y por ahí, por intermedio de esa boquilla y unos émbolos, empieza a producir sonidos de este instrumento. Este instrumento tiene sonidos muy graves, ¿no? Están en el orden de las siguientes frecuencias, como entre 60 Hz, 100 Hz y podríamos decir que hasta los 120 Hz, este instrumento que les estoy describiendo. ¿Qué significa eso? Si voy a la nota más grave del instrumento, 60 Hz, quiere decir que hay 60 oscilaciones en un segundo. Me produce ese instrumento en una nota la más baja que tenga ese instrumento. Con los émbolos, el músico puede generar esa nota más baja. Y la nota más alta, por ejemplo, puede estar en los 120 Hz, por ejemplo. Es decir, quedaría en 120 oscilaciones por segundo. Imaginémonos 120 oscilaciones aquí en esta gráfica. Si aquí alcanzamos a ver dos, imagínense 120. Tendrían que haber 60 por aquí y 60 por acá, ¿cierto? En total 120. Eso queda muy apeñuscado todo aquí, muy como cuando uno se sube a Transmilenio por allá en Bogotá. No, mentira. Muy negro, quedaría prácticamente como negro por aquí, ¿sí? De tantas oscilaciones que hay en un segundo. Solo con 120, ¿cierto? Bien, ese es un sonido grave. Ese es el sonido grave. Ahora voy al otro extremo, el otro extremo con un sonido agudo de un instrumento musical. Entonces yo puedo traerles un instrumento que se llama flauta traversa, por ejemplo. La flauta traversa, pues es un tubo prácticamente delgado y se lo toca de esta forma, ¿no? Bien, esa flauta traversa produce, dentro de las familias de la flauta traversa, hay una flauta más pequeñita, quizás la tercera parte de esa flauta traversa. Es una flauta traversa muy aguda que se le llama piccolo. Ese instrumento, dentro de los instrumentos de una orquesta sinfónica, de una banda, es el instrumento más agudo, más alto, de frecuencias más altas o más agudas. Perfectamente puede estar reproduciendo frecuencias de por allá los 5000 Hz, 8000 Hz. ¿Qué quiere decir? 8000 oscilaciones en un segundo. Es decir, imagínense dibujadas aquí, en este espacio aquí. En un segundo, 8000 oscilaciones. Entonces, es bastante, ¿no? En comparación a 120, de 120 a 8000 es una diferencia pues grande, ¿no? Por eso nuestro oído es capaz de diferenciar esas frecuencias, ¿no? Tanto graves como agudas. Y medias también. Hablemos de frecuencias medias. Entonces, las frecuencias medias son las que puede reproducir, por ejemplo, un saxofón, ¿sí? O una trompeta también. Una trompeta que es tal vez más conocida por nosotros. Una trompeta puede estar en ese rango medio, ¿sí? Más o menos 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz. Entonces, 1500 oscilaciones por segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tomemos el ejemplo de 1500 oscilaciones por segundo. Eso quiere decir que las partículas de aire están vibrando muy rápidamente, atrás hacia adelante. Es decir, esto que vemos, esta representación aquí, atrás y adelante y atrás, lo está haciendo muy rápido, ¿sí? De manera muy rápida, oscilando las pequeñas partículas para poder informar ese sonido hacia el oyente, ¿no? Mediante el aire. Bien,
Con estos ejemplos que les he nombrado, nos podemos ya dar a la idea de qué es una frecuencia grave y qué es una frecuencia aguda. Seguramente algunos de ustedes, de los que están presentes aquí, bueno, de los compañeros que vean la reunión después, ya conocen esto, ya pueden diferenciar, ¿sí? De hecho, en la tarea 1 veíamos cómo, o en el video que teníamos que ver en esta tarea, veíamos cómo nos describen ahí la forma en que el oído puede diferenciar esas frecuencias. Cómo nosotros podemos discriminar o seleccionar esas frecuencias que están presentes en el ambiente, ¿no? Ya sea en el ambiente musical, de un grupo X, de una banda, de una orquesta. Podemos discriminar, podemos diferenciar de una flauta de un bajo eléctrico, podemos diferenciar de una guitarra a un contrabajo, ¿cierto? Nuestro oído humano es un sistema muy, muy sofisticado que permite diferenciar eso. De eso se trataba la primera tarea. Y vemos cómo por allá un órgano que se llama la membrana basilar es el encargado de vibrar determinadas partes con frecuencias. Y eso lo envía al cerebro, que posteriormente se interpreta ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí digamos, un concepto muy somero de lo que es frecuencia, ¿cierto? En síntesis, hasta este punto, la frecuencia es ese cambio de característica del sonido, tanto graves como agudos. ¿Sí? Eso puede ser. La frecuencia se mide en hertz, repito, y los hertz es la unidad que se mide tantas oscilaciones por segundo. ¿Listo? Bien, ahora sí vamos más concretamente a esta gráfica. Les quiero mostrar esto porque aquí podemos ver gráficamente el espectro sonoro que podemos escuchar nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos podemos escuchar de 20 Hz a 20.000 Hz. O de otra forma, 20 Hz a 20 kHz. El 20 kHz o 20 kHz significa que son 20.000. Es multiplicado por 1000, ¿cierto? El K, cuando vean kHz, es que es multiplicado por 1000. Quiere decir que 20 kHz es igual a 20.000 Hz. Entonces, nuestro espectro sonoro o nuestro rango audible, que también se le puede llamar, va desde 20 Hz a 20.000 Hz. Bien, con una característica, este espectro sonoro, que esto lo tiene un niño no mayor a 7 años, por ejemplo. Tiene este espectro sonoro. Porque nosotros que ya hemos avanzado en edad, ¿sí? Ya tenemos, ya pasamos los 20 años, por ejemplo, los 17, 20 años, ya no tenemos el mismo espectro. ¿Por qué no tenemos el mismo espectro? Porque todo el ambiente sonoro, todo el ruido que nosotros tenemos diariamente, van dañando las células ciliadas, por allá esas células que veíamos allá en la membrana basilar, ¿no? De nuestro oído. Hay unas células ciliadas que son como cilios. Cilios son como pequeños palillos que se mueven, son células que son en definitiva las que captan esas vibraciones, ya sean agudas o graves. Pues esas células son muy delicadas y a una constante exposición de ruido van muriendo las células ciliadas de nuestra membrana basilar. Por eso, a partir ya como les mencionaba, de los 20 años de edad de un ser humano, ya empieza a perder células ciliadas, por lo tanto, este espectro sonoro se empieza a cerrar. Es decir, ¿qué significa cerrar? Que ya empiezo a escuchar ya no desde 20 Hz, sino empiezo a escuchar por allá desde 30 Hz hasta 18.000 Hz. ¿Sí? Una persona joven. ¿Sí? Hay gente que se ha cuidado mucho o no ha estado expuesta tanto a ruidos y puede, si se encuentra personas entre 20 y 25 años que pueden escuchar de 20 a 20 Hz. ¿Quién lo determina? Una audiometría, ¿no? La audiometría es un instrumento
un examen que le hacen auditivo. Cuando se saca el pase de conducción o la licencia de conducción, le hacen una audiometría a ver si uno está escuchando, qué tanto está escuchando, ¿no? O las personas encargadas son los otorrinolaringólogos, ¿no? O también los fonoaudiólogos. Pueden hacer este examen que se llama audiometría y le dicen qué rango, qué espectro sonoro tiene uno. Bien, a medida que avanza la edad, 30, 40 años, 45, 50 años, ya se va perdiendo más, se va cerrando 60 Hz, 16.000 Hz. Si uno está muy expuesto, si uno le gusta mucho ir a conciertos y ir a la primera fila donde tiene toda la presión acústica, entonces perfectamente se puede estar cerrando 60 Hz, 15.000 Hz, por ejemplo. Entonces, si uno no se dedica, o mejor dicho, si uno se va a dedicar al manejo del audio, a la mezcla, a la masterización, incluso al sonido en vivo, a todos estos trabajos que nosotros estamos, en los cuales nos estamos formando aquí en esta tecnología, pues es importante cuidarse mucho el oído, cuidarse mucho. ¿Qué es cuidarse? Cuidar mucho el uso del audífono. Audífonos para escuchar música, estar expuesto en eventos mucho, o en discotecas o en conciertos, en eventos donde haya mucha presión acústica, cuidarse bastante. ¿Cómo se puede cuidar uno? Usando protectores auditivos que se encuentra uno en los almacenes de cosas de seguridad, ¿no? Son muy buenos y muy efectivos para el cuidado del oído. Repito, si nos vamos a dedicar a este campo del audio, ¿no? Bien, el espectro sonoro es este. Bueno, y en los textos se encuentra de 20 a 20 kHz. Perfecto. Ahí están todas las frecuencias que nosotros debemos entrenarlas en nuestro oído. Entonces, yo he puesto una segmentación ahí de nuestro espectro, donde están los subgraves, están pues más o menos entre 20 y 100 Hz, ¿no? Esto tampoco es que sea exactamente, algunos textos lo dicen que es este rango, otros van a decir no, 120, 135, pero es más o menos esa zona, ¿sí? En realidad, el oído no percibe una diferencia tan cerrada, por decir algo. Los subgraves están entre 20 a 105 Hz, no, ¿cierto? Pero sí los dispositivos que son construidos para reproducir estas frecuencias, sí lo hacen exactamente, como es en el caso del subwoofer, ¿no? Que está escrito por acá abajo. El subwoofer es un parlante construido en una caja gigante, ¿sí? Muy grande, capaz de reproducir frecuencias graves. Entonces, estos parlantes comúnmente los vemos en un espectáculo de sonido en vivo, en puestos debajo de la tarima, hay arreglos de estos subwoofers, cantidad de esos que me van a reproducir todas las frecuencias graves de los grupos que toquen ahí. Entonces puede ser el bombo de la batería, sale por ahí, el bajo eléctrico, si hay instrumentos como el que les nombraba, una tuba, un contrabajo, va a salir por esos subwoofers. ¿Sí? Posteriormente a esa segmentación tenemos los graves, que va desde los 100 a los 400 Hz. Se considera frecuencias graves, ¿cierto? Las graves, pues podemos tener ahí, por ejemplo, una guitarra, las cuerdas graves de la guitarra, la cuarta, quinta, sexta, están por ahí en ese rango. Su cuerpo se le suele decir, dentro de los términos del campo del audio, el cuerpo del instrumento, el cuerpo de la guitarra se encuentra ahí en esos graves, ¿sí? Para darle cuerpo. O suelen decir, por favor, dale un poco de cuerpo a ese bajo eléctrico. Entonces, subgraves, ¿cierto? O puede ser también subgraves también, a veces el cuerpo está por allá también. Bien, el hecho es que estos graves tenemos esa segmentación de 100 Hz a 400 Hz. Siempre tengamos presente 100 oscilaciones por segundo hasta 400 oscilaciones por segundo. En otro contexto, ¿cierto? En otro concepto, digamos. En la definición de Hertz.
¿Y cuáles son esos parlantes que me reproducen esos graves? Pues son los buffer y los mid-bass. ¿Sí? Entonces son unos parlantes ya más medianos. Si los subwoofers son perfectamente, pueden ser de 50 pulgadas o más, es decir, más o menos, ¿sí? Es una distancia grande, un parlante gigantesco. Un buffer o un mid-bass ya es más pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser perfectamente los famosos teatros en casa, ¿no? Tienen un buffer pequeño, que es un cuadrito así, tiene un arreglo de parlantes ahí medianos que me va a reproducir graves. O los mid-bass también, ¿no? Muy bien. Continuando con la siguiente segmentación, es de 400 a 4000 Hz o 4 kHz. Están los medios, las frecuencias medias. Y las medias, a ver, puede ser un saxofón soprano, que es un saxofón pequeño, alargadito, o una flauta traversa, puede estar por ahí, por esa sección. Y el sistema de parlantes que reproduce esas frecuencias se llama el mid-range, ¿no? Mid-range, ¿ya? Parlantes más pequeños. Puede ser de 3 pulgadas, 4 pulgadas, ¿cierto? Un círculo, un parlante pequeño. Finalmente, el otro extremo, el opuesto al subgrave, son los agudos, platillos de batería muy brillantes, están ahí. Muy importante estas frecuencias que le dan calidez a la música, ¿no? A veces cuando uno le quita los brillos queda como sordo, se le puede decir, o suenan como si estuvieran tapados la nariz y hablando así. Se le quita esa calidez y esa realeza o esa realidad al sonido. Muy importantes esos agudos, entonces, que van desde 4000 Hz a los 20000 Hz, ¿cierto? Y los parlantes encargados de reproducir esas frecuencias son los tweeter, que son muy pequeñitos, de 1 pulgada, por ejemplo, casi que como el tamaño de una moneda, sí, una moneda de 200 pesos, más o menos. Es un parlante muy pequeñito que es capaz de reproducir esos agudos. Bien, este es nuestro espectro sonoro o nuestro rango de escucha, que nuestro sistema auditivo está diseñado para poder diferenciar las frecuencias. Con este espectro es el que vamos a trabajar en esta segunda tarea, ¿sí? Porque se trata de construir unos audios y esos audios tienen que ser alterados cierto grupo de frecuencias, ¿cierto? Con un dispositivo que se llama ecualizador. Bien, o un filtro especial. Bueno, miren aquí entonces cómo es el dominio de la frecuencia. Estoy hablando prácticamente este espectro sonoro, todo lo que estamos hablando es el dominio de la frecuencia. Es el campo de la frecuencia, ¿sí? Esto es el campo de la frecuencia, que es lo mismo. Pues aquí otra forma de entender el campo de la frecuencia o el dominio de la frecuencia. Tengo un teclado de un piano de concierto, un piano acústico, un piano de cola, por ejemplo, que tiene como 88 teclas, ¿sí? Ese piano el piano fue construido, y miren que está construido casi en todo el rango de frecuencias audibles por el ser humano. Ese piano tiene una historia interesante, ¿no? El piano viene por allá de la época barroca, fue cuando empezó a surgir el piano, ¿no? Estamos hablando de 1600, los años a fines del siglo XVII, ¿cierto? Fue cuando surgió el piano. Y conocían esto de forma teórica, cómo es el rango de las frecuencias audibles. Se conocía esto. Y ese piano fue construido a partir de eso, del piano que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces miren cómo tiene todo ese rango de frecuencias. Y aquí hay una escala, ¿cierto? Una escala
de frecuencias. Miren que empieza desde los 27.5 Hz. Aquí tenemos la unidad de Hertz que nos la está indicando esta gráfica. Hasta los perfectamente 14.000 Hz, ¿cierto? 14.000 por aquí. Bueno, acá se pasa unos 28.660 Hz, pero ya se sobrepasa por acá esta escala. Pero el piano sí perfectamente puede estar por aquí. Perdón, hasta aquí llegan las teclas, 14.080 Hz, ¿cierto? Otra forma, como les decía, de darnos cuenta cómo es ese dominio de la frecuencia. Entonces, si han tenido la oportunidad de tocar un piano, por lo menos tocar sus teclas, vemos que acá están las graves, como por el lado izquierdo, y son muy, muy graves, y a medida que uno se va transportando por las teclas, pues va hasta la más aguda, que son cuerdas, ¿no? Son cuerdas tensadas. Es como una especie de arpa, un piano. Bien, acá otra forma de explicar el dominio de la frecuencia con respecto a otras especies con las que compartimos este planeta, ¿no? Miren que la parte naranja es el campo auditivo humano. Aquí estamos nosotros. Es bastante pequeño, 20 a 20.000 Hz, ¿cierto? Hay unos animales como elefantes que pueden detectar infrasonidos, es decir, su sistema auditivo está diseñado para poder diferenciar infrasonidos por debajo. Los infrasonidos son los que están por debajo de los 20 Hz. Entonces, 5 Hz, 2 Hz, esos son infrasonidos. Nosotros no somos capaces de interpretarlos y de reconocerlos en nuestro sistema. Bien, enseguida de los 20.000 Hz, pues están los ultrasonidos, ¿cierto? Enseguida los 20.000 Hz. Y hay animales como el perro y el gato son capaces de ubicar o reconocer, discriminar ultrasonidos que están de entre los 20 a los 40.000, 20.000 Hz a los 40.000 Hz. Sí, a eso se debe a que a veces los que tenemos mascotas a veces suelen prestar atención a cosas y uno dice, pues no está pasando nada, ni está sonando nada, pero ellos como que se inquietan. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque está sucediendo algún evento sonoro de ultrasonido y ellos lo detectan, ¿no? Tienen un sistema auditivo muy, muy, muy avanzado, más avanzado que el nuestro. Miren entonces que está desde casi igual, casi comparten los 20 hasta los 40, ¿cierto? El perro y el gato. Y bueno, miren el delfín o el murciélago, ya el rango más grande, hasta los 160.000 Hz, por ejemplo, este rango audible de ellos, y se comunican con esos ultrasonidos, ¿no? El murciélago es capaz de percibir esos ultrasonidos con su sistema auditivo. Ellos no tienen visión, ¿no? Pero la audición que tienen es tan potente que les permite ubicarse mediante la ecolocalización. Ese se llama así se llama la forma de desplazarse del murciélago, mediante ecolocalización. El murciélago emite un sonido de alta frecuencia y ese sonido choca en las paredes porque el sonido choca y se refleja, y esa reflexión la capta a su oído y por esa reflexión se da cuenta a qué distancia está determinado obstáculo o una presa, un insecto que se va a comer, y lo agarra. Es bastante, bastante sofisticado el sistema auditivo del murciélago. Entonces, otra forma de ubicarnos en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Es esas cantidades de oscilaciones que percibimos nosotros y que las diferenciamos en graves, medias, agudas, etcétera, como lo describimos anteriormente. Miren otra forma. Bueno, aquí estoy mostrando un rango audible, ¿no?
Bueno, otra forma de mostrarlo de algunos animales. Y prácticamente nosotros, los seres humanos, eh, tenemos un rango muy corto, ¿no? En comparación a otros animales. Murciélago, miren aquí, ¿cierto? Los delfines, un rango muy grande, ¿sí? En fin, algunos animales ahí que podemos ya, podríamos verlos, detallarlos más ahí en esta gráfica. Perfecto. Aquí también podemos ver otro, es el espectro acústico o sonoro según su frecuencia, ¿no? Otra forma de representarlo gráficamente, que es muy, muy parecido a los que hemos mostrado. Por ejemplo, este, ¿no? Creo que acá está ya más detallado algunas cosas. Tenemos el infrasonido, aquí tenemos los graves, medios, agudos. Como les decía, no hay un rango exacto para decir los graves son de aquí a acá. Miren que este texto, que tengo aquí la fuente, o este documento, trae otro tipo de rango, ¿no? El hecho es que tenemos los graves acá cerca a los 20 y los agudos ya hacia los 20.000 Hz, ¿cierto? Por ejemplo, los agudos están aquí desde los 2.000 Hz a los 20.000, los medios desde los 500 a los 2.000. ¿Sí? También es otra forma de ordenarlos en estos rangos. Muy bien. Aquí tenemos dibujado pues el sistema auditivo e indica aquí el rango que es capaz que somos capaces de oír. Y bien, nosotros vamos a entrenar nuestro oído en esta herramienta, como les decía también en la anterior reunión. SoundGene se llama y es una plataforma virtual online gratuita y ustedes tienen que instalarla, no, tienen que registrarse en esta página. Todo esto está correctamente descrito detalladamente en nuestras guías, en nuestra guía, para que lo hagan. Para que se inscriban, se registren a esta página de SoundGene y empiecen su entrenamiento auditivo. Es una página muy útil para nuestro entrenamiento auditivo. ¿Qué vamos a entrenar ahí? Vamos a ubicar qué frecuencias graves, qué son frecuencias agudas. Lo vamos a hacer con audífonos a un volumen no más de la mitad, ¿cierto? Para no afectar nuestro oído. Vamos a notar mucho, digamos, gradualmente vamos a notar que estamos entrenando nuestro oído. ¿Sí? Por eso es importante trabajar en esta plataforma. Igualmente en Pure Mix, ¿no? Que es la otra, donde también van a entrenar el oído, plataforma gratuita, se registra uno en la web y empieza su entrenamiento. Son muy fáciles de usar y les recomiendo que empiecen desde ya. El entrenamiento es diario. Diario, destinen por lo menos unos minutos para que puedan inmiscuirse en este campo de la frecuencia. ¿Sí? Es solo frecuencia, importante, solo frecuencia para distinguir qué estamos escuchando, qué tipo de frecuencia. Es muy importante este entrenamiento para los que pues, nos vamos a dedicar a la producción de audio, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a poder discriminar si un instrumento está desafinado, si el cantante está cantando una nota que no es. Entonces tenemos ya nuestro criterio auditivo para poder corregir, para poder proponer cosas también en respecto al audio. Y esa es nuestra presentación sobre el campo, el rango de la frecuencia. Voy a ir, antes de ir a esto, esta es la estructura del documento que tienen que presentar, ¿cierto? Voy a ir a la guía. Bueno, antes de pasar a revisar la guía sobre la tarea que tienen que entregar, la tarea 2, quisiera preguntarles si tienen algún comentario o alguna inquietud sobre esta presentación o algo que aclarar de pronto o algo que quieran aportar también desde su experiencia. Entonces abro un momentico, un espacio para que lo hagan.
en este momento? ¿Me están escuchando? Si me están escuchando bien, si está todo perfecto. Bueno, tienen la palabra. Todo muy bien, profe. Hasta el momento ha sido muy claro en la explicación. Sí, profe, todo claro. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, gracias. Gracias por por esa opinión que me permite seguir aquí. Bien, la siguiente tarea es la tarea 2, elementos del entrenamiento auditivo en función de la frecuencia, ¿cierto? Tener en cuenta que son 100 puntos de nuestro puntaje. De nuestro puntaje total del curso son 500. De esos 500 son 100 de esta tarea. Ya es una tarea importante, ¿no? En este sentido de puntaje. Así que no la podemos dejar de presentar. Porque ya podría haber problemas ya con el puntaje, ¿no? Ya 100 puntos menos sería. Bueno, pero más allá de ese puntaje, más allá, lógicamente se trabaja con puntajes, ¿no? Pero más allá del puntaje es el entrenar el oído. Eso es lo más importante. Bueno, aquí pueden ustedes leer detalladamente y qué es lo que se pretende, ¿no? Qué es lo que se espera, y es evaluar la relación de los elementos del dominio de la frecuencia. ¿Cuáles son los elementos? Pues las frecuencias diferentes, los elementos que vamos a usar también para variar esa frecuencia y para poder entrenar nuestro oído. Bien, ¿en qué consiste la actividad? Hay dos partes. Aquí está la primera parte, ¿cierto? La primera parte se trata de construir unos audios y la segunda es el entrenamiento con las plataformas SoundGen y Pure Mix. Bueno, ¿cómo es esa primera parte? Cada estudiante debe seleccionar una estación de trabajo de audio digital. Eso se llama DAW, ¿cierto? Traduce, es una sigla, ¿no? Digital Audio Workspace, ¿cierto? Entonces, una estación de trabajo de audio digital. Tales como Pro Tools, puede ser Nuendo, si tienen la oportunidad de trabajar con estos, o perfectamente Audacity, es una plataforma que es de libre instalación, gratuita, y es perfecta para trabajar esto. Para la creación y generación de unos archivos de audio en formato MP3 a 192 kilobytes por segundo. Bien, entonces, cada estudiante seleccionará 2 audios de esta tabla siguiente. ¿Sí? Miren que estamos divididos en grupos de 5 en nuestra aula virtual. Por lo tanto, mire, cada estudiante escoge 2 de los audios. Si el estudiante el estudiante 1 cogió el 1, pues automáticamente tiene que coger el 2, ¿cierto? Estudiante 1 va a coger 1 y 2, estudiante 2, 3 y 4, así sucesivamente. ¿Qué significa esta tabla? Es lo que va a construir el estudiante. Entonces, se va a tomar ruido rosa, y a ese ruido rosa se le va a incrementar 6 decibeles en el rango de 20 Hz a 200 Hz. ¿Listo? Entonces, de pronto, bueno, los que tienen experiencia lo entienden aquí. Los que todavía no han o están iniciando en el audio, puede ser que les esté resultando esto como si fuera otro idioma, ¿cierto? Pero no es difícil. ¿Dónde está explicado esto? En nuestras referencias bibliográficas del aula virtual. ¿Sí? Si yo voy acá a mi aula virtual a entrenamiento auditivo, acá lo tengo abierto, ¿cierto? Al aprendizaje, al entorno de aprendizaje, y voy unidad 1, donde dice
entrenamiento auditivo en función de la frecuencia, contenidos y referentes bibliográficos, pues ahí tengo toda mi sección de documentos y de videos de OBIS, donde me indican cómo debo hacer, cómo puedo construir esos audios, ¿sí? Rango de frecuencias, aquí está, bueno, está el video de la anterior clase. Bueno, unos videos que me van a ser útiles para construir esos audios. Continuando acá con la guía, estos audios, cada estudiante debe manifestarlo en el foro, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo se van ordenando estas selecciones? Pues conforme vayan manifestando los estudiantes. Si un estudiante se metió ahorita en el foro o inmediatamente terminemos la reunión, dice, listo, yo escojo estudiante 2. Entonces, ruido, audio 3 y 4. Entonces, el siguiente estudiante que escriba debe leer lo que escogió el anterior estudiante para no repetir, ¿cierto? Para no repetir los audios. Entonces, tener en cuenta eso. Deben leer todo el foro ahí en el foro de discusión de la tarea. Bien, una vez elegido, pues ya hay que construir esos audios. Perfecto. El estudiante realizará un informe escrito detallado que especifique cómo se crearon los archivos de audio, incluyendo los enlaces de descarga de los archivos de audio en formato MP3. Entonces, en el documento se va a relatar cómo se construyeron esos audios. Hay que ayudarse de capturas de pantalla y de relatos, cómo se hizo ahí. Entonces, tomé el ruido rosa, utilicé este ecualizador para subirle o para bajarle, etcétera, según lo diga sus audios escogidos. Muy bien. Posteriormente a esto viene el entrenamiento en nuestras plataformas SoundGym y PureMix. Y aquí está detallado cómo se debe inscribir o cómo se debe registrar en estos links o enlaces para poder acceder a este material audiovisual, para poder manejar estas dos plataformas. Son muy fáciles y además que son divertidas, uno se está entrenando. Y miren cómo deben ustedes adjuntar unas capturas de pantalla teniendo en cuenta estos puntajes, ¿sí? Hay que por eso iniciar desde cuanto antes para poder entrenarse auditivamente y tener esos puntajes como mínimo, ¿sí? Para la unidad 1 del curso, el puntaje mínimo para aprobar dicho entrenamiento será un promedio de 300 puntos. Entonces, empiecen a entrenar lo más pronto para que saquen esos 300 puntos. Y se exigirá, pues, no se exigirá, deben ustedes anexar unas capturas de pantalla donde se verifique que sacaron esos 300 puntos. Aquí la guía lo dice muy detalladamente, ustedes tienen que hacer esa lectura bien descrita ahí para poder hacer ese documento. Muy bien, lo mismo en PureMix. Y miren que aquí están unos ejemplos de captura de pantalla. Aquí está el de PureMix, el de SoundGym, perdón, y acá el de PureMix. Unos ejemplos con los puntajes ahí. Bueno, ¿qué se hace? Además de manifestar las elecciones de los archivos de audio a construir durante el desarrollo de la tarea, se debe hacer como mínimo 2 aportes significativos en el foro correspondientes a la tarea 2, elementos del entrenamiento auditivo en función de la frecuencia. Entonces, es importante participar en el foro con cosas interesantes sobre esta temática del dominio de la frecuencia, del entrenamiento auditivo, un avance de la tarea, un avance de cómo están construyendo los audios, si quieren aportar diciendo yo estoy construyendo en este software y utilizo este ecualizador, etc. Esos son aportes significativos en el foro. No es un aporte significativo si ustedes dicen, hola, me llamo fulanito de tal y me gusta
practico el tenis y no sé qué. Eso es parte de otro foro, ¿no? De presentación. Se suele confundir a veces. O a veces suelen subir imágenes. Una imagen de un micrófono. Comparto la imagen de este micrófono, pero nada que ver con la tarea. Entonces no es un aporte significativo. Otro detalle del aporte significativo es que es bueno hacerlo 2 días antes del cierre de la actividad. Esta actividad se cierra el 3 de octubre. Hacerlo, en lo posible, el 1 de octubre, que son 2 días antes. ¿Por qué? Porque hay también personas que, por cumplir, llegan y se acordaron que tenían que participar en el foro y participaron el 3 de octubre, el último día. Que en realidad ya no sirve esa participación. Así sea significativa, ya no sirve porque pues ya el 3 se cierra y se va a perder. La idea de los aportes significativos es que los lean los compañeros, que participen también y poder nosotros aprender de todos. ¿Sí? Pero si se hacen el último día, pues no van a servir de nada. Entonces tener en cuenta eso también. Bien. Y eso es nuestra tarea 2. Tenemos aquí la estructura de ese documento que tiene entonces portada, introducción, el contenido, que son 2 informes. Uno sobre la creación de los 2 audios elegidos, incluyendo el enlace de descarga de los archivos de audio. Como ustedes los construyeron en un DAO, entonces tienen que cargarlos en un drive, en la nube, y incluir ese enlace de descarga aquí para que al momento de verificar el trabajo yo pueda descargarlos. Deben verificar que ese enlace funcione y deben dejarlo de forma pública, es mejor, para que se pueda descargar. ¿Sí? Me ha pasado también muchas veces que en este tipo de actividades de audios en un enlace que tiene restringido el acceso. Entonces, en ese caso se contaría como que no hizo los audios, ¿no? Cuando se tiene restringido el acceso. Entonces, tener en cuenta que esos enlaces deben estar de forma pública para que yo los pueda descargar y escucharlos. Posteriormente a eso viene el informe sobre entrenamiento auditivo de las 2 plataformas. Conclusiones y finalmente bibliografía en norma APA. Eso es nuestra tarea 2. Quiero ir a nuestra agenda de entrenamiento auditivo. La agenda la podemos encontrar rápidamente aquí en la parte izquierda. Doy clic ahí y se despliega la agenda. Vamos a ver cuántos días tenemos. Estamos en nuestra tarea 2. Aquí está. Generar los archivos de audio, entrenar el oído. Es de forma individual, tiene 100 puntos. Inició el 6 de septiembre. Termina el 3 de octubre. Nos quedan 16 días para trabajar esa tarea. Es tiempo suficiente, ¿cierto? Tiempo suficiente para hacer esta tarea. Recomendación, nuevamente recalco, entrenar lo más pronto posible en esas plataformas para lograr esos puntajes exigidos. Vayan habituándose a esa plataforma, vayan aprendiendo y les aseguro que les va a gustar mucho y les va a servir mucho. Bien, a ver, finalmente, creo que ya hemos terminado esta presentación. ¿Sí? Esta es nuestra estructura, la página final. Respecto a esta estructura, en la tarea 1 estuvo, sí, todos los estudiantes que entregaron estuvo muy bien, la estructura que se pidió. Les fue muy bien. Entrenaron con ese ejercicio inicial de 5 audios. Eran 5 audios que tocaban ordenarlos de la menor frecuencia a la mayor frecuencia, del grave agudo, ¿cierto? Excelente. Entendimos muy bien de qué se trata nuestra membrana basilar, que es la encargada de discriminar esas frecuencias.
Eso era lo que se debía lograr. Pues los que aún no han terminado esta tarea, por favor, hasta mañana, sábado 18, la recibo ahí en mi correo, carlos.erazo@unad.edu.co, a ese medio, para poder verificar pues que les ha interesado este video y estos conocimientos sobre nuestro sistema auditivo. Y bien, por ahora no es más, abro un espacio para preguntas, comentarios, aportes también. Profe, tengo una duda. ¿El resto de actividades que haremos van a ser entrenando? Sí, entrenando por las páginas que nos enviaste. Exacto. Y el puntaje tendrá que subir. A ver, no entiendo tu pregunta. El entrenamiento en estas dos plataformas es parte de esa tarea 2, ¿no? Es decir, la tarea 2 tiene dos partes. Una es la construcción de audios y dos, el entrenamiento en esas dos plataformas. Eso hay que hacerlo. Mira que si vamos a la rúbrica de nuestra actividad, bueno, qué bien esto que me dice Karen, porque puedo mostrarles la rúbrica. En la rúbrica, miren que el primer criterio es comprende e interpreta correctamente el concepto de entrenamiento en función de la frecuencia, describiendo detalladamente la creación de los archivos de audio. Es decir, si ustedes describen correctamente esa construcción de esos archivos de audio con ruido rosa y ecualización, entonces cumplen un nivel alto aquí y tendrían 20 puntos. Posteriormente, el segundo criterio es construye y entrega archivos de audio, los entrega a los archivos, entonces nivel alto, otros 20 puntos. Si el enlace no abre, se contaría como que no entregó los audios, ¿cierto? Entonces percátense de que se abra ese enlace para descargar los archivos. Siguiente criterio, alcanza el nivel solicitado de entrenamiento en SoundGen, ¿cierto? Si alcanza el nivel solicitado, que es de 300 puntos, pues tiene nivel alto, otros 20 puntos. Y el otro criterio es con respecto al Pure Mix. Alcanza el nivel solicitado en Pure Mix, entonces si ustedes alcanzan eso, tendrán un nivel alto y se ganan 20 puntos. Y el quinto participa en el foro de la tarea. Hay que participar ahí significativamente, tendríamos 10 puntos. El sexto, entrega del documento con la estructura, entrega del documento escrito en Word con la estructura de la tarea solicitada en el recurso de la tarea correspondiente. ¿Cuál es el recurso? El entorno de evaluación. En el entorno de evaluación hay que presentar eso. Entonces mira estos 6 criterios que hay. Si se cumplen esos, sacan el máximo puntaje de 100. Entonces, una rúbrica que me sirve como guía para ver si estoy bien, si voy bien, si quiero sacar esos 100 puntos. Y además de eso, estoy aprendiendo. ¿Sí? Entonces, no sé si esto te aclare, Karen, o... Sí, tutor, sí. Gracias. Perfecto, bueno, muy bien. ¿Alguna otra intervención? Profe, una pregunta. Dime. En la actividad 2, si digamos yo hago las 3 actividades en SoundGen, después de unos días saco el puntaje que me están diciendo y sigo entrenando esas mismas actividades y vuelvo a sacar ese mismo puntaje o un poco más, esos 2 días en los que saqué esos puntajes, ¿tengo que ponerlos en la actividad o solamente les sirve 3 pantallazos? Solo el pantallazo, o sea, el pantallazo donde hayas obtenido el puntaje que se exige en la guía. ¿Sí? Cuando hayas logrado ese, ya tú le tomas pantallazo y lo anexas a tu trabajo. Entonces, muy buena esta pregunta, porque una recomendación es tener listo por ahí un documento en Word cuando estén entrenando.
van entrenando diariamente. Si lo están haciendo, de pronto pueden tener un oído muy bueno, que de primerazo sacaron 300 puntos, pues pueden anexar ese pantallazo. Entonces, sacan el pantallazo y lo pegan en su documento Word para que no se les borre y lo guardan y listo. Si en el primer intento les salió 300, muy bien, eso quiere decir que tienen un oído muy bueno, ¿no? Si no, hay que seguir trabajando día por día. Miren que lean muy bien esos instructivos con estas plataformas para que se enteren cómo funcionan. ¿Sí? Les repito, es muy fácil, muy divertido y van a aprender mucho. Es eso. Bueno, si de primerazo, como se dice coloquialmente, si en el primer intento sacaron 300 puntos o más, entonces sacaron su pantallazo, su captura, la anexaron ahí y se olvidaron del entrenamiento. Ya saqué, ya. Ojalá no ocurra eso. La idea es que si sacaron 300, pues entrenen más y aprovechen esta plataforma. ¿Sí? Y con estos vamos a estar entrenando todo el periodo, hasta el 12 de diciembre, que es el último día de nuestro curso. Vamos a estar afianzándonos esto. Y les aseguro que van a tener un oído muy bien entrenado con estas dos plataformas, con estas dos que son muy útiles y muy didácticas. Eso es. No sé si queda claro, Leslie. Sí, señor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien, bueno, más intervenciones. ¿Está todo claro? Bueno, igualmente, en la construcción de audios, es el uso de ruido rosa con ecualización. El ruido rosa es una señal muy especial para nosotros, los que trabajamos con audio. Es una señal que puede tomarse como un ruido, ¿no? No sé si la han escuchado alguna vez. Cuando un televisor, por ejemplo, no tiene señal de algún canal, salen muchos punticos, ¿cierto? Por ahí como aleatorios y tiene un sonido especial. Ese es el ruido rosa. ¿Sí? A veces suele ser ruido blanco también. Pero el ruido rosa tiene una característica especial para trabajar en sonido, porque tiene todo el contenido frecuencial, desde 20 a 20.000 Hz. ¿Sí? Lo tiene todo el contenido y nosotros, al variar alguna frecuencia mediante una ecualización, lo vamos a notar auditivamente. ¿Sí? Entonces, también es muy interesante esa construcción de esos audios. Si hay dudas respecto a esta construcción, lo podemos ya trabajar mediante una tutoría en Skype. En cualquier momento me pueden buscar en el Skype, que yo estoy conectado durante todo el día. No sé que tenga una reunión y esté un poco ocupado ahí, pero ustedes me escriben y inmediatamente me desocupe, yo les contesto para poder acordar, por ejemplo, una tutoría en el uso del ruido rosa y de los ecualizadores. Entonces, eso lo podemos hacer como más personalizado. Por eso también es importante que me entreguen su Skype para poder agregarlos al grupo. No tengo aquí el grupo de Skype, de hecho lo tengo aquí abierto. Miren, ya hay unos compañeros que están aquí y compañeras que están conectados. Y mediante esta red, pues nos podemos comunicar más rápidamente si tienen dudas al respecto en la construcción de estos audios. Si quieren ser agregados, me pueden escribir a mi usuario en Skype es Andrés Erazo 27, Erazo con S, todas minúsculas, pegadas, y 27. Sí les he enviado por ahí a los correos mi usuario y en el aula virtual también, ¿no? Entonces, para poder estar mejor comunicados más rápidamente. Estaré pendiente entonces a dudas que tengan y también a los foros. Entonces, desde ya empezaría con esta tarea el trabajo normal en el aula virtual con participación en foros, con participación en
con su participación de elección de audios, que es lo primero que tienen que hacer, ¿cierto? Elegir audios ahí en el foro. Entonces, simplemente cordial saludo, elijo el estudiante 1. Listo, quedó elegido sus audios para construir. Y así. Muy bien, aquí me enviaron ya Karen Kemba para poder agregarla al grupo. Listo. Muy bien. Eso es todo entonces, apreciados y apreciadas estudiantes. Un gusto tenerlos aquí en estas reuniones. Estar muy pendiente de las reuniones que siguen. Y vamos a detener la grabación en este momento.